¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en lo increíble que es aprender nuestro primer idioma? Es casi mágico. Sin ir a clases, sin libros, sin un esfuerzo que uno recuerde, pasamos de no decir nada a poder hablar de ideas súper complejas. Bueno, en este análisis vamos a ver cómo pasa eso en realidad, cómo funciona ese conocimiento que tenemos, pero que ni siquiera sabemos que tenemos. Y para empezar a entenderlo, hay que ir al centro del misterio. Y es que todos, absolutamente todos, dominamos reglas de gramática súper complejas que nadie, nunca, nos enseñó de forma directa. Son reglas que usamos todos los días, a la perfección, sin siquiera darnos cuenta. A ver, un pequeño ejemplo para que se entienda. Pensemos en estas 3 palabras en inglés: liked, loved y loaded. La terminación ed del pasado suena distinto en cada una, ¿cierto? En liked suena como una T, en loved como una D, y en loaded suena como ed. ¿Por qué pasa esto? La gran mayoría de los hablantes nativos lo hacen perfecto, sin dudarlo un segundo, pero casi nadie podría explicar cuál es la regla que su cerebro está siguiendo. Y aquí está. Esta es la regla que el cerebro usa sin que nos demos cuenta. Todo, pero todo, tiene que ver con el último sonido del verbo. Si termina en un sonido como T o D, como en load, se le agrega una sílaba extra, id, y por eso suena loaded. Ahora si termina en un sonido que los lingüistas llaman sordo, como la K en like, hagamos la prueba. Si uno se pone la mano en la garganta y dice k, no vibra. Bueno, en ese caso, el final suena como una T seca, liked. Y si termina en un sonido sonoro, como la V en loved, si hacemos la prueba de nuevo, al decir v, se siente la vibración. Ahí el final suena como una D, loved. Es un sistema súper preciso que aplicamos de forma automática. Y para probar que no es solo que nos aprendemos las palabras de memoria, los investigadores crearon la famosa prueba del WOC. La idea es simple. Nos muestran un pájaro inventado y nos dicen, esto es un WOC. Luego nos muestran 2 y preguntan, ¿ahora hay 2? Y casi todos responden, WOCs. Y después, si ayer hizo lo que hace todos los días, ayer, y la gente dice, WOCed, pronunciando una D al final, justo como la regla que acabamos de ver. Esto es clave. Demuestra que nuestro cerebro no solo memoriza, sino que extrae la regla y la usa con palabras que nunca ha escuchado. Bueno, todo esto, esta capacidad de usar reglas que no podemos ni explicar, tiene un nombre. Se llama conocimiento implícito. Es ese saber que es intuitivo, que es inconsciente. No es un saber que la regla existe, sino un saber cómo usarla. Es un conocimiento que se siente, no uno que se recita. Y este es el verdadero motor de nuestra habilidad con el lenguaje. Ok, entonces la pregunta del millón para la ciencia es, ¿de dónde sale todo este conocimiento implícito? O sea, ¿nacemos con una especie de chip de gramática ya instalado o lo vamos aprendiendo de a poco, desde cero? Y esto nos lleva a uno de los debates más grandes de la lingüística. Hay básicamente 2 grandes ideas. Por un lado, está la teoría de la gramática universal. Esta dice que nacemos con una especie de esqueleto o plantilla para el lenguaje en el cerebro. Sería algo innato, de naturaleza. Y por otro lado, está la del aprendizaje estadístico, que propone que el cerebro es en realidad una máquina increíblemente potente para detectar patrones, y que aprende la gramática analizando la cantidad brutal de lenguaje que escucha. Este es el argumento de la crianza, pero a través de los datos. La idea de una gramática universal es súper interesante, pero claro, se ha encontrado con algunos problemas. Cuando los lingüistas se pusieron a estudiar miles de idiomas, vieron que algunas categorías que nos parecen súper básicas, como sustantivo o verbo, no son tan universales como se pensaba. No funcionan igual en todas partes. Y esto ha hecho que algunos se pregunten si esos patrones que vemos en todos los idiomas son de verdad por una plantilla que traemos de nacimiento o si son más bien buenas soluciones a problemas de comunicación que distintas culturas encontraron por su cuenta. El debate, la verdad, sigue muy vivo. La otra teoría, la del aprendizaje estadístico, nos da una visión distinta. Propone que el cerebro actúa más como un detective, escucha todo el tiempo, y va registrando qué palabras suelen ir juntas, con qué frecuencia aparecen, en qué contextos. No necesita reglas escritas de antemano, solo una capacidad gigante para encontrar patrones y calcular probabilidades. Los científicos, de hecho, usan modelos en computadoras para simular cómo podría funcionar este tipo de aprendizaje.
Ahora, sin importar si este conocimiento viene de fábrica o si lo aprendemos, profundicemos un poco más en los tipos de conocimiento que tenemos, porque como ya vimos con el ejemplo del ED, no todo lo que sabemos es igual. Hay una diferencia enorme entre sentir que una frase está bien dicha y saber explicar por qué. Esta tabla lo resume perfecto. Miren, el conocimiento implícito es ese que es inconsciente, intuitivo, es un saber cómo hacer algo. Es súper rápido, automático, pero casi imposible de explicar con palabras. Y por otro lado, el explícito es todo lo contrario. Es consciente, es un saber que algo es de tal manera, es más lento, más controlado, y sí que lo podemos verbalizar. Es básicamente cuando explicamos una regla de gramática. Una buena forma de verlo es como un iceberg. La puntita que se ve fuera del agua es nuestro conocimiento explícito, esas reglas que nos enseñaron en el colegio sobre los verbos, los sustantivos, todo eso. Pero la masa de hielo gigante, la que está oculta bajo el agua y que es la que de verdad importa, ese es nuestro sistema implícito. Eso es lo que nos da la fluidez para hablar sin pensar. Bien, si tenemos estos dos sistemas de conocimiento que son tan distintos, ¿cómo hacen los científicos para medirlos por separado? Porque no es tan fácil, claro. Pero resulta que han diseñado experimentos súper ingeniosos para poder aislar y medir cada uno de estos sistemas en nuestro cerebro. En un estudio muy importante de un investigador llamado Rod Ellis, se usaron varias pruebas. Para medir el conocimiento implícito, pusieron a la gente a hacer cosas bajo presión, repetir frases muy rápido, contar una historia sin prepararla, o decidir en un segundo si una oración está bien o mal. El truco del tiempo obliga al cerebro a usar su sistema automático, el intuitivo. En cambio, para el conocimiento explícito, las pruebas no tenían límite de tiempo. Podían pensar con calma si una oración era correcta o, la prueba de fuego, explicar directamente la regla gramatical. Y los resultados fueron súper claros, contundentes. Cuando analizaron todos los datos, vieron que no se mezclaban. Las pruebas rápidas, las intuitivas, se agruparon todas juntas en una cosa que llamaron factor 1, o sea, el conocimiento implícito. Y las pruebas lentas, las de analizar, se agruparon en otro paquete completamente distinto, el factor 2, el conocimiento explícito. Esta fue la primera prueba fuerte de que no son solo ideas, sino que de verdad existen como dos sistemas separados y medibles en nuestra mente. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? ¿Nacemos ya programados o somos como esponjas estadísticas? Bueno, la respuesta, como casi siempre en la ciencia, es un poco más compleja. Y la verdad, mucho más interesante que un simple sí o no. No se trata de que una teoría gane y la otra pierda. Lo que la evidencia más nueva parece indicar es que hay una síntesis muy potente de las dos ideas. No es naturaleza contra crianza, sino que es la naturaleza diseñada para la crianza. A ver, el punto clave es este. Lo más probable es que nuestros cerebros sí vengan de fábrica con mecanismos de aprendizaje súper potentes, quizás innatos. Pero, y aquí está el detalle, estos mecanismos no son un libro de reglas de gramática. Son más bien como motores estadísticos, diseñados para una cosa: detectar patrones y probabilidades en todo el lenguaje que escuchamos. Y es así, de esa manera, que construimos ese conocimiento implícito, que es inmenso y fundamental. Como dijo el investigador Kevin Gregg ya en 1989, la verdadera competencia lingüística, la esencia de saber un idioma, se basa en el conocimiento implícito. Es la base de todo. El conocimiento explícito, el de las reglas, ayuda, claro, pero es solo la punta del iceberg. Y todo esto nos deja con una última pregunta para darle vueltas, ¿no? Si nuestro cerebro es capaz de dominar, sin que nos demos cuenta, la complejidad brutal de un idioma solo con estar expuesto a él, ¿qué otras cosas complejas estará aprendiendo? ¿Qué otros patrones estará encontrando por ahí sin que se lo pidamos y sin que nos enteremos?